día de hoy, Francisco Quiroga, doctor Jorge Lerma, por él lo estamos recibiendo con los acordeones exiliados. Para ello, pues, el burro leñero, este tema de Máximo Jiménez, nos da la alborada este espacio tan especial como es el agente cívico. En el día de hoy, Francisco Quiroga, Carlos Pineda, Jorge Lerma, la dirección general de Nelson Castro, yo soy Jaime Padrón, quien les dice paz, bien, ahora y siempre. Con los auspicios de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Sintraes de su directiva Bogotá, todos presentes en pie de lucha en torno a esta mesa de trabajo, tratando temas de interés para todos nuestros oyentes a través de La Voz de Bogotá. A todos los compañeros, muy buenos días. Ingeniero Nelson, qué gustazo tenerlo una vez más. Obviamente con los mejores preceptos para nuestros oyentes. Jaime, para usted, para todos nuestros oyentes, para los compañeros de trabajo aquí en el estudio, a Francisco Quiroga, a Jorge Lerma, a Carlitos Pineda, y bueno, a todos los trabajadores de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, los afiliados a Sintraen de Subdirectiva Bogotá y los afiliados a Sintraen de a nivel nacional en nuestras 39 subdirectivas. Un abrazo y un saludo caluroso, fraternal. Hoy sábado 16 de febrero, siendo las 10:08 de la mañana. Sí, ya cargamos para el primer corte. Ya casi vamos para tiempo el primer corre, corte. tiempo corre. Bueno, y hoy nos trajimos a Máximo Jiménez, el hombre de la música protesta, música vallenata protesta, música social. Estos contenidos, las letras que tienen estos temas de Máximo Jiménez, un hombre que, ustedes lo comentaban, está exiliado precisamente por promover esta música. Y pues bueno, hay por allí historias que cuentan que cuando Máximo Jiménez sacó sus discos y pasaba el ejército por los campos, le quitaban los discos a los campesinos, se los rompían. Ahora más adelante vamos a escuchar una pequeña entrevista de Máximo Jiménez, donde cuenta, relata cómo ha sido todo ese trasegar suyo por la canción social y la música del Valle de Upar, del Valle de Upar, ¿sí? De donde es Jorgito Lerma, no es, pero vamos, pero va seguido. Sí, y pues bueno, hoy tenemos varios temas. Vamos a comunicarnos con Igor Díaz, el presidente de Sintracarbón, con quien estuvimos dialogando en el transcurso de esta mañana. Vamos a tenerlo al aire. Parece que hoy van a sentarse nuevamente a la mesa de diálogo por una gestión que hace el viceministro de Trabajo, un acercamiento, y queremos que Igor nos cuente realmente qué es lo que está pasando en las minas del Cerrejón y por qué la huelga y qué es lo que tiene afectados a estos trabajadores del carbón. Más adelante vamos a ubicarlo vía telefónica. Hay huelga ya, hay paro. Sí, claro, la huelga se decretó ya. Se está perdiendo dinero. Hace 10 días, pues se supone. ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando? Entre comillas, se supone que está perdiendo el dinero, pero sí, de las grandes multinacionales. Ahorita sí, Jorge Lerma nos puede ilustrar ahí el tema porque es un conocedor de toda esta situación. Y la tierrita está descansando. Exactamente. O sea, que allá. Y bueno, hay otros temas también. Francisco Quiroga, que nos cuenta, pues Camilo Torres falleció hace 43 años, Francisco. 47, Nelson. Queremos recordar hoy al cura Camilo Torres, a Jorge Camilo Torres Restrepo. Nació el 3 de febrero de 1929 en Bogotá y falleció el 15 de febrero de 1966, hace 47 años, en Patio Cemento. Fue bachiller del Colegio Cervantes, pionero de la teología de la liberación en América Latina, fue sacerdote, estudió en el Seminario Conciliar de Bogotá, se ordenó como sacerdote en 1954 y luego de ello se dirigió a Bélgica para estudiar en Lovaina Sociología, de donde se graduó en el año de 1958. Regresó al país y fue designado capellán de la Universidad Nacional en 1959. En 1960, junto con otros académicos como Orlando Falsborda, Carlos Escalante, Eduardo Umaña Luna, el papá de nuestro Eduardo Umaña Mendoza, María Cristina Salazar, Darío Botero Uribe, Virginia Gutiérrez de Pineda y Tomás Ducay fundan la primera facultad de Sociología de América Latina, que es la facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Camilo Torres fue un convencido de que para asegurar la justicia social los cristianos tenían la obligación de participar en la lucha armada, y así lo hizo. Estaba convencido de lo que manifestaba. Fue un opositor férreo del Frente Nacional, motivo por el cual él funda el Frente Unido, en oposición a la coalición liberal conservadora.
Este movimiento buscaba atender las necesidades de la población más desprotegida del país y combatir la democracia restringida que nos habían impuesto los liberales y los conservadores en el Frente Nacional. Buscaba la participación de la Iglesia en la teología de la liberación. En 1965 Camilo Torres, y debido al acoso que venía por parte del gobierno, decide renunciar al trabajo como profesor de la Universidad Nacional, disuelve el Frente Unido y se une al Ejército de Liberación Nacional, en donde fallece en el primer combate que participa el 15 de febrero del 66. Nos dejó para el estudio sus famosas proclamas, tanto a los estudiantes, a los trabajadores, a los campesinos, las cuales deben ser motivo de estudio por parte nuestra. Víctor Jara, Ali Primera, estos intérpretes de la música social, hablan mucho de Camilo. Hay temas especiales en torno a lo que es la vida a Camilo, el cura guerrillero. Bien, esta sinopsis interesante, llevar la colación, de eso se trata, estar informando acerca de un día como hoy, ¿sí? Son fechas trascendentales que a veces ni siquiera se evocan, no debemos recordarlas, no se evocan, todo por desconocimiento. Así es. Y qué bueno que se lleve esta sinopsis en torno a lo que es el contexto general de lo que es nuestro espacio, obviamente, todo dirigido a los agentes cívicos. No olviden la línea directa, 2 líneas directas para que estén en contacto con nosotros a través de la línea telefónica 236-40-49. 616-0246, de inmediato el contacto directo con nuestros agentes cívicos en las diferentes localidades y también municipios circunvecinos al distrito capital. Vamos a nuestro primer break y ya regresamos al agente cívico. Mira cómo las diosidencias o la telepatía. Yo decía, pero ¿cuándo vamos a tener a los compañeros de la Junta Directiva aquí en esta mesa de Sintraes Subdirectiva Bogotá, para que formen parte de lo que es dar a conocer a nuestros agentes cívicos y oyentes lo que ocurre, el diario acontecer de la jornada sindical? Compañero, muy buenos días, JJ. Muy buenos días a todos los compañeros del Acueducto de Bogotá, a los bogotanos y a toda la comunidad en general que nos está escuchando. Estamos aquí porque de alguna manera es la responsabilidad social que tiene el sindicato del Acueducto, en cabeza del presidente Nelson Castro y todos los compañeros de junta directiva. A veces no venimos es porque tenemos actividades programadas, establecidas dentro de los cronogramas de trabajo que tenemos. Perfecto, muy bien, bienvenido una vez más. Ya tenemos las 10 de la mañana, 25 minutos. Hablamos de la puesta en marcha de lo que es justamente llevar esas colaciones de esos temas de lo que es la costa, lo que es la Guajira. Y hablamos también de situaciones, y para ello Jorge Lerma nos tiene datos interesantes. Bueno, yo sea lo primero como enviar un saludo al señor Jairo Martínez, que es un oyente asiduo del agente cívico. Él es taxista, opera el TGB W00, de la cooperativa TAS. Nos ha pedido lo siguiente, nos ha dicho que por qué no hablamos de la valorización, y con la venia pues de ustedes sería conveniente que en el próximo fin de semana nos preparemos para hablar de un tema tan importante que aqueja a la población capitalina. Bueno, quisiéramos entonces plantearnos lo que nos decía Nelson respecto de el problema del cerrajón y quién es el que pierde el dinero. Sería conveniente entonces que la población se entere que estas minas o esta mina del cerrajón, que se divide en el cerrajón zona norte, cerrajón zona centro y cerrajón zona sur, no le pertenecen a Colombia. Es bueno destacar entonces que el proyecto Cerrajón le pertenecía al país, y hacia el año 2000 se había quedado con el 50% del Estado y fue entregado esta participación del Estado a empresas transnacionales, ¿cierto? Estas empresas transnacionales, pues inicialmente la Glencore, que es la extracta y la que mayor participación tiene hoy, tanto en el zona centro como en la zona norte y zona sur, es la BHP Billington y la Anglo American. De tal manera que cuando se plantea que la plata la está perdiendo el país, es una forma como de echarle el público encima a los trabajadores del Cerrejón.
que están peleando algo muy digno, como lo dijimos la vez pasada, que es la prestación de un servicio médico adecuado, dado que la salud de ellos se viene deteriorando como producto de la explotación del carbón. No solamente decíamos aquí es el problema de los pulmones, sino que tienen problemas severos, patologías, discopatías, problemas lumbares de la columna. De tal manera que es justo, y le quieren decir a ellos que son responsables de la pérdida de grandes cantidades de dinero. Eso no es así, dado que esos dineros de los 32 millones de toneladas anuales que se explotan en el carbón en el Cerrajón, ya no le corresponde ningún porcentaje a la nación. Pueden decir pues que puede haber regalías, pero realmente esas regalías son exiguas, y nosotros que transitamos con frecuencia esa región del país nos damos cuenta cómo las poblaciones viven en estado de pauperización, no hay educación, no hay salud, y cada día va a ser peor, dado que en la medida en que se pierde el recurso natural que se está extrayendo, va a generar más miseria para la gente. 10 de la mañana, 30 minutos, vamos a nuestro segundo corte, ya regresamos, es el agente cívico a través de Todelar. Campos de la costa atlántica tiene su característica especial, y así nos lo dice Máximo Jiménez a través de este tema, la carestía de la vida. Pero hay oyentes, hay agentes cívicos en torno a lo que también son las manifestaciones, esos deseos de hablar y decir, qué bueno es la palabra hablada. Bienvenido, ¿quién tenemos en nuestra línea? A Fabiola Quiñones. Fabiola Chapinero. Chapinero. Sí. Muy buenos días, Fabiola. Bienvenida. Y es un buen periodista que, usted lo dice, trabaja bajo presión, y de eso se trata. En las presiones se encuentran y se detectan los buenos roles, especialmente en el campo de la prensa. Y son posturas muy bien por lo que usted lo dice, obviamente tú eres la observadora, tú eres la oyente, tú eres la televidente, y de eso se trata la postura que se maneja a través de un medio de comunicación público. Empleados. Y toma toda la responsabilidad en cabeza de ese rol que ejerce. Por McCarthy, sí, McCarthy, correcto. A él, correcto. Y le invito a que tome un café tempranito desde las 6 de la mañana en Canal Capital, que es un programa muy especial de colegas que están en torno a lo que es precisamente esto que usted está hablando. También. Bien, gracias. Bueno, aquí nuestro compañero Jorge Lerma le va, como dice, a aportarle algo más a su mensaje en esta mañana. Decirle a la oyente Fabiola que agradecemos la reprimenda, pero lo importante que se dijo aquí es que tiene unas calidades excepcionales como profesional, hace unos programas muy buenos, son muy educativos, son muy propositivos para la población, pero de todas maneras recibimos de buena manera los comentarios que nos ha hecho la señora. Bien por la moción. Y tenemos también, gracias a doña Fabiola, un abrazo, y bueno, oyente asidua, nos comenta que todos los sábados está conectada con el agente cívico y pues que nos felicita por el programa. Muchas gracias, doña Fabiola. Y también tenemos a don Luis Martínez desde Usaquén, siempre lo dejamos esperando y se le agotan sus minutos. No, hoy le tocó de primera. Don Luis, bienvenido.
Sí, Básicamente, primero decirle que no por ser un buen periodista, porque desgraciadamente, desafortunadamente a todos nos pasa, tenemos cualidades y defectos. Yo siento que da muy buenos programas, pero si cuando el río sube la piedra lleva, si él está haciendo incluso con su trabajo, como lo dice Vázquez, una crítica destructiva es una crítica constructiva, porque nadie es perfecto, especialmente los compañeros que denuncian un medio capitalista y se nos olvidan ciertas cosas del criterio y ética de socialismo o de la izquierda, que a veces los dejamos hablar de esa modelo capitalista tan actuado que absolutamente todos los grupos tienen razón de dos cosas más. La segunda es hablar sobre el Cerrejón. El Cerrejón sucede que doctor Falla, de los colombianos, el titular del tiempo fue que perdieron no sé cuántos miles de millones. Independientemente que toda esa plata es un 100% legal, aunque es joven, el daño que se le está haciendo al ambiente es por lo menos 30.000 o 40.000 veces más. Así fuera la plata para nosotros. Entonces, que los bancos internacionales con lo que se está haciendo de minería, 100.000 mueren por una vez. Inclusive las mismas brasileras que están haciendo esas minas, que lo revisen imparcialmente y pues que gobiernan, pero es difícil a uno decirle que se porte bien. Además que su vida yo entiendo cuando uno digo que le falta mucho a los doctores porque no se lo pueden ir militarmente. Para finalizar, hay dos cuestiones. Una es que el ministro de Trabajo que llegó tarde quiere hablar sobre una reforma a las pensiones. Quiero no como un término aparte de lo que habla el ministro de Salud. El presidente del organismo Jorge Barreras, que es médico de la Nacional, y dice que va a pegar una reforma en la salud de lo que el compañero Jorge Lerma o el compañero Nelson Castro decía que era habitual. La derecha es diferente de la izquierda de su parte. Sucede que la salud y las pensiones básicamente son otro estar eliminando porque eso se pega en el humanidad. Pero la ley SIM, si usted revisa la ley SIM, habla sobre el oro y habla sobre pensiones. Entonces no nos podemos dejar atrás que se necesitan es una reformita a la salud y una reformita a las pensiones. Yo creo que las demócratas cambian una ley más humanizante. Lo que era la izquierda hace una ley básicamente anti-SIM, una ley lesiva de las comunidades. Ya para finalizar, decirles que esto es muy grave. Sucede que yo soy abogado del Hospital San Juan de Dios y en diciembre del año pasado morían gente que me dijeron, murieron 7 niños, todos casi recién nacidos, no porque los ministros ni trajeron de Dios sino la victoria. Eso se da que un día 7 se murieron 3, porque falta de comida, de pronto muchos días, se volvió días, y la gente nunca más pasó de eso. Pero entonces básicamente a seguir diciendo que los derechos de los niños, primero por encima de lo que es máximo irresponsable, esa muerte es ilegal. Por favor, el Dios está la contra no vida. Que actúen por nosotros Santo Dios y mire lo que están haciendo con el tema de la Ibatir y Greenpeace. Desgraciadamente no pudo hablar el secretario de Salud de Santo Dios Soto, que no eran ciegos ante la situación ya sabiendo el problema de los asesinatos de sus niños. Muchas gracias. Gracias a usted, don Luis Martínez, desde Usaquén, oyente asiduo. Y tenemos otro oyente en línea, Jaime. De una Sí, vez de vamos una vez, con sí, don de una Jorge vez. Ramírez, desde Mandalay. Bienvenido, don Jorge.
Don Jorge, muchas gracias a usted y por escucharnos cada sábado, por compartirnos, y bueno, aquí nos surge un tema para el programa del próximo sábado. Es un compromiso, vamos a hacerlo sobre el tema de la valorización, porque el problema no es solo Bogotá. En Bogotá hay una situación crítica, pero el problema es a nivel de todo el país, Medellín, Cali. En Medellín ha habido una cantidad de protestas porque allá sí que fue exagerado el tema, hay una cantidad de gente reclamando y es un tema que está en auge porque las protestas se están generalizando por todo el Aunque país. allí van con predial, ¿no? No es valorización, sino es el predial que se está realizando. Que aquí a Bogotá todavía no han llegado. Nos falta todavía ese problema. Bien, y esta semana se da inicio en el Consejo precisamente de los debates y las sesiones en torno a este tema de valorización, lo dice usted, impuesto predial, y habrá temas que desarrollar en nuestra tinaja en ese mundo de las noticias. Tenemos las 10 de la mañana, 47 minutos, vamos a otro break y ya regresamos. La Poponesa, la desidia, y lleva dentro de su crecimiento a unar una serie de textos para plasmarlo luego en estas interpretaciones. Esa música que en ese sentir social Máximo Jiménez nos pone en esta mañana en torno a lo que es la palabra cantada en el agente cívico. Temas interesantes, Francisco. Obviamente hacíamos ver la sinopsis de lo que era ese transcurrir de Camilo Torres en ese aniversario que se conmemora de ¿cuántos años exactamente? 47 años. 47 años. Jorge, hablábamos también de que cuando hablamos de la radiodifusión en torno a lo que es esa fecha importante del 13 de febrero, de lo que es la revolución cubana, y a través de un medio necesitaba Fidel, obviamente, poder darle a conocer al mundo qué ocurría en La Habana. Usted me hablaba aquí extra micrófono en torno a esos aspectos tan interesantes de lo que es la historia de la radio en Cuba. Sí, fue emocionante. Por ahí hay grabaciones, ¿no? de la creación de la fundación de Radio Habana Cuba. Recuerden que la revolución cubana arranca el primero de enero de 1959, cuando triunfa la revolución frente a la opresión de los Estados Unidos y del mundo capitalista. Radio Habana Cuba fue creado el 1 de mayo de 1961, es decir, cuando se conmemora el Día del Trabajo. Recuerden que allá en Cuba también se conmemora el Día del Trabajo. Donde no se conmemora el 1 de mayo en los Estados Unidos fueron justamente donde se da en 1886 la muerte de tantos trabajadores por la reivindicación de las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de estudio. Y fue emocionante entonces como Fidel Castro anuncia que tienen una emisora para informarle al mundo, para educar a su población y al mundo entero, con equipos conseguidos desde Suiza, ¿no? Que fueron los que en ese momento le garantizaron mejores condiciones y porque había un desarrollo tecnológico que les permitía adquirir esos equipos. Fue emocionante entonces escuchar al líder de la revolución cubana decir que han creado una emisora para Cuba, para el mundo, para informar de manera imparcial y para informar no solamente sino para educar. Ya que 50 años, 40 y cuántos años y todavía están ahí. Sigue al aire. No, tú dices, no, es que yo no la oigo, no es que no la puedo oír. Para eso se requiere el interoceánico, el multibandas y la onda corta. Sí, usted encuentra allí todas estas, digamos, estos medios de radiodifusión en torno a lo que es el sentir de la fuerza de ese pueblo cubano y trabajo a la radio. Es una radio interesante, vale la pena para que se culturicen a nuestros oyentes en torno a lo que es la radiodifusión, escuchar este tipo de... ¿no? Haya empujado otros medios como el medio ahora de Venezuela, Telesur, claro, que también hace unos programas muy interesantes y parodiando un poco. Sí. Entonces la gente cívico aquí en Colombia, en Bogotá, ¿no? Es muy pequeña pero tiene un corazón muy grande con propuestas muy importantes. Sí, dice la gente cívico. Bien, eso, entonces hablamos de la situación de la Alta Guajira en torno a la realidad de que sí está ganando la tierra, está descansando, a pesar de esa huelga pues que se ha promulgado y que nuestros medios informativos de desinformación, no información, sí, que se pierde mucho. No, yo creo que el territorio, la tierrita gana, descansa, está quietita. Sí, y bueno, estamos intentando comunicarnos con Igor Díaz, el presidente de Sintracarbón, porque pues hoy tienen que sentarse a la mesa, parece ser que estaban entrando a la reunión, estamos tratando de localizarlo, en el momento en que lo tengamos lo sacamos al aire, pero bueno, hay que hacer todas estas denuncias. En días pasados en el Twitter tuve un rifirrafe con personas que tienen un Twitter que lo bautizan No a la huelga en Cerrejón. Y bueno, decía y hablábamos con Igor esta mañana
que hay una serie de personas, pues obvio, puestas por los patronos, por la empresa, la DH Billington, es la que está manejando el tema ahora, Jorge, sí. Y pues que efectivamente ellos también se están moviendo a través de las redes, creándoles del desprestigio a los trabajadores, a los líderes sindicales, a la organización, y pues dicen que no, que allí no pasa nada, que la gente no está enferma, que todo eso es un paraíso. Y les decía yo a través del Twitter que no fueran injustos con la gente que está muriendo, que está adquiriendo una cantidad de enfermedades, porque la sílice está acabándole los pulmones a los trabajadores, y no solo los pulmones, o sea, todo su sistema respiratorio, incluso su sistema cardiovascular se está contaminando. La sílice es de los elementos más nocivos para la salud, y efectivamente hay más de 700 personas que sufren de cáncer ya detectado, crónico, y hay muchos otros que en los estudios que se vienen haciendo, se vienen adelantando, ya han adquirido la enfermedad, porque estas partículas pues terminan degenerando el sistema y más tarde terminan en un cáncer crónico, Jorge. Miren, muy importante lo que dice Nelson, y hay que agregarle algo, es que de las 69.000 hectáreas que le han entregado para la explotación del carbón, el 70% de esa población vive en pobreza y el 30% vive en extrema pobreza, es decir, que no le ha generado ningún desarrollo y saneamiento básico a la región de explotación del carbón. De estas tres transnacionales que hoy poseen en su mayoría, que poseen la explotación del carbón, como ya lo dijo Nelson, que son la BHP Billington y la Anglo American y la Xstrata, ¿cierto? Que fueron las que se quedaron con toda la explotación del carbón, porque el gobierno colombiano les transfirió ese beneficio, esa propiedad a estas empresas transnacionales. Sí, hay un tema muy importante ahí, es que por ejemplo en Pauma, Santa Marta y la Bahía está totalmente acabada, la parte de la ciénaga, o sea, no solamente es la explotación que se viene haciendo, y en la parte de la minería, lo mismo están haciendo con el oro, Nelson. La única función es mirar cómo liberan la balanza de pago en Colombia, tratando de que, basado en sacar los recursos naturales, dañan el ecosistema. Eso no se ha mirado, y lo que dicen es que generan trabajo a las personas de la región, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que esas mismas personas entren a deteriorar su vida y dañar todo el ecosistema. En la parte de pesquera está totalmente acabada. Le da uno vergüenza ir uno a Santa Marta y ver esas playas totalmente acabadas, y ya eso no tiene remedio. Eso es un tema que lo han dañado. Entonces, ¿quién realmente se está llevando la plata de Colombia? Pues las multinacionales, porque esa plata ni siquiera la invierten acá. Son ingresos que se llevan. ¿Y quién pierde? Colombia. Lo de Santa Marta tiene nombre propio y tenemos que clarificarlo aquí, para no mezclarlo con el Drummond. Es la Drummond. La Drummond es la responsable del gran daño ecológico que han causado allí en Santa Marta. Bien, 10 de la mañana, 59 minutos. Ya, un minuto alcanza ese horario de las 11. Ya regresamos a nuestro break. Es la voz de todos. Es Máximo Jiménez. Préstame tu lanza. Esa paradoja que hace Máximo en torno a que el rico, el latifundista, el propietario de esas tierras, pues le dice: Máximo, préstame tu lanza, a través de esa paradoja, este contraste, préstame tu tierra, yo de la tierra sí la hago producir, y al ataque avantes, sí, campesinos lucharemos. Era precisamente esa situación, esa radiografía real de lo que se vivía en otrora en esos campos de la costa atlántica, más exactamente lo que es el departamento de Córdoba, allá en el Bajo Cauca, donde el Golfo de Urabá golpea también con violencia en torno a las bananeras. En fin, es la radiografía social a través de la palabra cantada, aquí en el Agente Cívico, a través de todo el arte. Jorge, también en temas interesantes, cuando hablamos de la costa, en torno también, y no solamente es el Golfo de Urabá, nos vamos para el otro extremo, para lo que es la Alta Guajira. Temas tan interesantes que nos brinda la oportunidad de sentar conciencia de una gran realidad, de una gran verdad, de una buena información. Sí, continuando con la temática del Cerrejón, es bueno recordar que
la depredación, como lo hemos dicho, ecológica es fuerte, grande. En el Cerrajón se mueven actualmente hoy 200 volquetas enormes de casi 5 pisos de altura, con llantas de 3 metros de altura. Cada llanta de esas vale 60 millones de pesos, tiene 6 y las tienen que cambiar cada 8 meses, lo que significa que el impacto ambiental es enorme. Además hay un impacto ambiental que lo veníamos reseñando aquí. Esa empresa necesita de 17.000 metros cúbicos de agua mensual para evitar que se levante el polvo y poder transitar los carros con facilidad. Y tienen una línea férrea de 170 kilómetros que va desde el Cerrejón hasta, de ahí desde La Guajira hasta Puerto Bolívar, donde ellos empacan el carbón, como lo decía Pacho ahora, a diferencia de la Drummond, que la traen desde La Loma. Paso, la Loma, en el Cesar, y la llevan hasta el Magdalena, que es el que ha generado el impacto ambiental recientemente. Eso no quiere decir que en Puerto Bolívar no haya impacto ambiental, como lo decía ahora Jota. Evidentemente hay un impacto ambiental terrible en la parte de La Guajira. Lo que pasa es que en Santa Marta es mucho más turístico, y por eso se vuelve notorio, pero el impacto ambiental en La Guajira es terrible, como lo decía Jota. Bien, es el agente cívico con temas de interés. Vamos a tratar obviamente en este último segmento del programa temas que tienen que ver con la reforma pensional, acerca también de la convención de Paz de Río. Para ello pues tenemos testimonios en voz de aquellos personajes que forjan este tipo de información y noticias, Nelson. Bueno, estamos en comunicación con el compañero Fabio Arias, fiscal de la CUT Nacional, quien se encuentra en la ciudad de Valledupar el día de hoy, y pues a propósito de lo que nos comentaba un oyente, don Luis Martínez desde Usaquén, sobre el tema de la reforma pensional y la reforma de la salud. Y bueno, un tema adicional, Fabio, la firma de la convención en Paz del Río. Entonces, pues bienvenido a los micrófonos del agente cívico Fabio Arias, fiscal de la CUT Nacional. Buenos días a todos los oyentes del agente cívico, muy especialmente a usted, Nelson. Evidentemente estoy aquí en Valledupar, ya estuvimos en la carpa aquí de los trabajadores de Cerrejón, afiliados a las siglas de Arpone, que están apoyando nuestra solidaridad por la huella de huella significativa, evidentemente se está dirigiendo la multinacional de la atención, muy especialmente en términos económicos y en términos de condiciones de salud ocupacional que implican el servicio. Evidentemente el gobierno, además de la reforma tributaria, está pensando en presentar ahora el próximo 16 de marzo en la legislatura ordinaria del Congreso una reforma pensional y una reforma a la salud. Desafortunadamente, lo que hemos conocido hasta el momento de los proyectos o de los criterios con que el gobierno pretende presentar una ayuda nos parecen absolutamente regresivos para lo que hoy es un problema ya pensional. Solamente uno de cada 4 adultos mayores de 65 años tiene una pensión o una atención discapacidad, lo cual demuestra exactamente la condición precaria en que se encuentran los adultos mayores en nuestro país. Una total desatención, no hay ninguna protección para ellos. Pero con la reforma pensional
se acaba y por tal motivo las posibilidades de una pensión de una manera digna que podrían tener algunos trabajadores prácticamente se elimina. Para que un trabajador de salario mínimo pueda adquirir una pensión de salario mínimo en el régimen individual necesita ahorrar por lo menos en su vida laboral 150 millones de pesos y eso es materialmente imposible. Esto corresponde a que los trabajadores de bajos ingresos se deben utilizar durante 45 años al régimen para poder acceder a la pensión mínima, de tal manera que este proyecto del gobierno va a acabar de hacer más difíciles las posibilidades de pensión y con eso una mayor protección al adulto mayor y con eso entonces nuestros adultos mayores van a tener una condición mucho más precaria de la que hoy tienen ya estos sectores. Fabio, quisiera pedirle un favor, vamos al corte de las 11:15, nos mantenemos en la línea y ya regresamos para que usted nos comparta lo del tema de la reforma de la salud, porque es un tema que deben también conocer nuestros oyentes. Ya regresamos con usted, Fabio. Por favor, doña Adri, con el tema de las bananeras, haciendo remembranza también a aquellas dolencias sociales y laborales que se viven en la costa atlántica. Seguimos en contacto. Bueno, seguimos en contacto con Fabio Arias, fiscal de la CUT Nacional que se encuentra en la ciudad de Valledupar, y nos estaba comentando, Fabio, respecto de la reforma a la salud. ¿Qué opina usted como fiscal de la CUT Nacional y cuál es el impacto que vamos a tener los colombianos en esta reforma a la salud? Bueno, el tema de la reforma a la salud es bastante delicado. El gobierno no ha presentado formalmente el proyecto, pero los anuncios que ha hecho tienen que ver, a nuestra manera de ver, solamente con un mero maquillaje a la ley 93, que es la que nos tiene en toda esta precariedad de la pensión en salud, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado. El fatídico paseo de la muerte ha sido desafortunadamente una forma de registrar la desatención que hay en salud en Colombia y que se va a agravar porque al empresariado con la reforma tributaria la exoneraron de la cuota patronal que tenía los patrones en materia de salud, que es la régimen contributivo, que era del 8,5% de las nóminas. Es decir, por lo menos 5 millones de pesos van a dejar de pagar los empresarios para la salud en la CPS, y ahora entonces tiene que responder el Estado de los impuestos que todos los trabajadores pagamos. Es decir, el gobierno exoneró a los patronos y nos descargó esa responsabilidad en los ciudadanos de a pie mediante la vaina de los tributos. Y lo que pretende el gobierno es única y exclusivamente seleccionar una CPS, es decir, concentrar la atención del régimen contributivo solamente en una CPS, y a eso va a apuntar solamente la reforma, es decir, va a ser solamente un maquillaje. Por eso, muchos secretarios de salud en el país que se reunieron los pasados 23 y 24 de enero en Bogotá, encabezados especialmente por el secretario de salud de Bogotá, la Secretaría de Salud de Bogotá, están llevando a cabo un proyecto de decreto frente al gobierno para que se eliminen las CPS del régimen subsidiado. Esa sí es una reforma importante en materia de salud, la que están llevando a cabo estos secretarios de salud, muchos departamentos y muchos municipios, y están convocando por esta vía una movilización nacional del próximo 28 de febrero, que aprovecha la oportunidad para que en Bogotá nos movilicemos ese día 28 desde las horas de la mañana, respaldando la petición al gobierno nacional de que se eliminen
Bueno, Fabio, agradecerle a usted y a través suyo extenderle un saludo al compañero Igor Díaz, presidente de Sintracarbón, que desafortunadamente, como ustedes se encuentran allí en reunión, no ha sido factible sacarlo al aire hoy. Extender a través suyo, Fabio, un saludo fraternal a todos los compañeros de Sintracarbón y al compañero Igor Díaz, que le estamos apoyando, y desde acá, desde Bogotá, que sienta el respaldo de los trabajadores de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en su causa, en su lucha, en esta huelga que han decretado por reivindicar unas condiciones dignas de trabajo, Fabio. Bueno, con mucho gusto, Néstor. Un feliz día. Gracias a usted, Fabio. Bien, es una manera que también el fortalecimiento en lo público, en el área de la salud, también tiene interés por parte de poder llegar a eliminar las EPS. Es verdaderamente una alternativa de esa promoción que están haciendo los diferentes secretarios de salud en los diferentes sectores de este país. Bien, de 11 de la mañana, 25 minutos, podemos ir ya puntualizando temas en torno a lo que ha sido nuestra misión en este agente cívico en este sábado, Nelson. Sí, pues bueno, yo creo que aquí había unas apreciaciones bien importantes que querían hacer Francisco Quiroga y Jorge Lerma respecto de la reforma de pensiones y la reforma de salud. Para cerrar, nos quedan 2 minutos, compañeros. El ministro de Trabajo está hablando la reforma de pensiones y como lo dijo Fabio, lo que quieren hacer es debilitar el régimen de prima media con prestación definida. De acuerdo a lo que manifestó, quieren que Colpensiones solo maneje pensiones de carácter mínimo, y que quiera ganar más del mínimo de su pensión tiene que ir al régimen de ahorro individual, cosa que va a ser imposible por la cantidad de dinero que tiene que invertir la gente en ello. Y le queremos llamar la atención en lo siguiente. Lo que está haciendo el gobierno son cortinas de humo para lograr lógicamente su cometido. Por eso no en balde el ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas, planteó que antes de hacer la reforma pensional habría que hacer la reforma a la salud. Pero centrémonos un poco en el objetivo central, en el objetivo significativo del gobierno, es reformar la pensión. La pensión, mientras la gente está diciendo, y lo acaba de decir el mismo ministro, que aunque no lo habían hablado, ahora van a introducir el incremento del número de semanas cotizadas y además el incremento de la edad, son espejismos para lograr algo que la población no se ha querido enterar, pues lógicamente por la cantidad de información que termina como generando nubarrones para la comprensión de este propósito. Lo que quiere el gobierno con su objetivo final es reducir el ingreso base de cotización, que es lo que nadie le está poniendo atención. Y si se le dan las cosas, entonces no solamente reduce el ingreso base de liquidación para pagar las pensiones, sino que además le va a aumentar el número de semanas cotizadas y le va a aumentar la edad. Todo va a depender de lo que los trabajadores hagamos de aquí en adelante. La lucha determinará si echa abajo todo el propósito, o si la lucha es muy débil, entonces le reducirán, eliminarán el tema del número de semanas cotizadas y de la edad, y se quedarán con la reducción del ingreso base de liquidación. Bien, gracias. Llegamos al final en la mesa de trabajo en este sábado. Francisco Quiroga, Carlos Pineda, Jorge Lerma, Juan Jairo Villamizar, muchas gracias por participar en este espacio interesante. También los auspicios técnicos de Ramón Lara, los servicios telefónicos de José Moreno. Yo soy Jaime Padrón, quien les dice una vez más: paz, bien, ahora.